Poco antes de la Pascua de 1900, un grupo de pescadores de esponjas de la isla de Symi, cerca de Rodas, en el Dodecaneso, abandonaron sus caladeros habituales en aguas tunecinas frente al norte de África y comenzaron a navegar hacia el este, hacia casa. Su grupo de 6 buzos y 22 remeros navegaban en 2 caiques, cuando parecen haberse topado con los vendavales y borrascas endémicos de esa zona, a través de los canales entre Quitera y Creta, que es una de las principales rutas marítimas entre el Mediterráneo oriental y occidental. Desviados de su rumbo, buscaron refugio cerca de Puerto Potamo, en el islote casi deshabitado, rocoso y árido de Anticitera, que se encuentra a mitad de camino entre las 2 islas más grandes. Echaron anclas aproximadamente a 1 milla al este del puerto, en un lugar conocido localmente como Pinacaquia, entre 15 y 25 metros más allá de la zona rocosa. A salvo después de la tormenta, decidieron explorar la plataforma rocosa y poco profunda bajo ellos, con la esperanza de encontrar esponjas en un territorio desconocido. Al llegar a una profundidad de unos 45 metros, uno de los buzos, Elías Stadiatis, descubrió con gran asombro que un gran barco yacía hundido en el fondo. Vio una masa compacta de unos 50 metros de largo con todos los restos de su estructura y las ánforas caídas, que desde entonces se consideran típicas de estos naufragios del Mediterráneo. Sin embargo, la verdadera emoción no estaba tanto en el barco, sino en un tesoro que era claramente visible y una pila de estatuas de bronce y mármol y otros objetos que se habían vuelto casi reconocibles debido a los depósitos marinos. Se rescataron numerosos artefactos y a mediados de 1901 se habían recuperado varias estatuas de bronce, como el filósofo o el efebo de Anticitera, y 36 esculturas de mármol, que incluían representaciones de Heracles, Odiseo, Diomedes, Hermes, Apolo, 3 estatuas de mármol de caballos, una lira de bronce y varias piezas de vidrio. Entre todo lo encontrado, una masa de madera y bronce corroído pasó inadvertida sin llamar la atención durante 2 años, cuando el arqueólogo Valerius Stais creyó diferenciar un engranaje incrustado en ellos. Al principio creyó que era un reloj astronómico, pero rápidamente se descartó y las investigaciones cesaron. Hasta que en 1951 el físico e historiador Derek John de Sola Price se interesó por el objeto, iniciando una profunda investigación. En su estudio conjeturó que estábamos ante una carga comercial en un barco que había salido de algún puerto central de la costa de Asia Menor o de una de las islas griegas adyacentes, como Rodas, y viajaba hacia el oeste a través del canal, casi con certeza en su camino hacia Italia, seguramente destinado a Roma, sin escala en Atenas. En su extenso estudio incluyó un análisis de los 82 fragmentos con rayos X y gamma. Fue evidente desde el principio que gran parte del engranaje se conservaba dentro de los fragmentos y los detalles eran tan claros que se podía dilucidar mucho más la forma y estructura de los trenes de engranajes. Establecieron sus conexiones con pocas dudas y con tal precisión que por primera vez las relaciones de transmisión pudieron asociarse con parámetros astronómicos y calendáricos bien conocidos. En 1976, el oficial y biólogo marino francés Jacques Cousteau pudo recuperar unos 300 artefactos como piezas de joyería de oro, monedas de bronce y plata, esculturas de mármol y bronce y algunos tablones del casco. Todo lo hallado en el naufragio de Anticitera es coherente con el arte y saber conocido en esa época griega. Sin embargo, el mecanismo desafía la creencia que hemos tenido durante mucho tiempo de que los griegos no llegaron a desarrollar alta tecnología y revela un conocimiento magnífico que posteriormente se perdió por largo tiempo hasta los astrolabios islámicos. Los griegos no solo fueron capaces de idearlo con el conocimiento astronómico y teórico que ello implica, sino que fueron capaces de mecanizarlo y construirlo. Por ello, supone un objeto que cambia definitivamente las ideas que teníamos sobre el desarrollo de la tecnología y el conocimiento astronómico del antiguo mundo griego. Parecía ya bastante claro que este mecanismo era parte de una máquina dedicada a proporcionar indicaciones astronómicas y señalar algunos eventos importantes en el calendario, como las Olimpiadas, y que estaba operado manualmente mediante la rotación de una manivela. Las investigaciones se sucedieron. Michael Wright fue el primero en proponer un modelo que contenía partes no conocidas del mecanismo, incluyendo un sistema planetario. Evans, Karman y Thorndike propondrían un sistema más simple con fuerzas y complejidades más reducidas, que completaron con un artículo publicado en 2012.
En el mismo año, Fried y Jones publicaron su trabajo tras una profunda y extensa investigación, proponiendo una solución compacta y que era posible respecto a la indicación de los planetas, resultando en un sistema de 54 engranajes, 3 barras y 8 indicadores. El famoso científico y escritor británico Arthur Charles, autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción como 2001, Una odisea en el espacio, dijo que si los antiguos griegos hubieran comprendido las capacidades de la tecnología que crearon, entonces habrían llegado a la Luna en 300 años, y ahora nosotros estaríamos explorando las estrellas más cercanas. Fried no cesó en su empeño, y en colaboración con Nikon y su tecnología de rayos X en 3D, pudo mostrarnos los secretos de esta máquina de hace 2000 años con un detalle y alcance profundo, que revelan una visión que cambia la historia para siempre. En 2021, Fried afirma haber ideado el primer modelo que se ajusta a todas las pruebas físicas y que coincide con las inscripciones grabadas en el mecanismo, minimizando el número de engranajes, y que encajaría en el espacio original. En palabras de Fried, el mecanismo de Anticitera es una máquina para predecir acontecimientos siderales basados en las teorías astronómicas sofisticadas más recientes de aquella época. Es el único testigo de una historia perdida de brillante ingeniería. Sabemos que otras máquinas similares debieron existir y que ahora estarán en el fondo del mar a causa de antiguos naufragios que aún no hemos descubierto.